¿Alguna vez te has preguntado qué sentiría un ser que casi, solo casi, era eterno? Cierra los ojos por un momento, deja que el peso del día se disuelva en esta oscuridad cómoda y permítete viajar a un tiempo tan antiguo que incluso las estrellas que lo iluminaron ya han cambiado de posición en el cielo. Esta noche, juntos, descenderemos a las capas más profundas de la memoria humana, a un relato que fue grabado en arcilla, antes de que existiera el pergamino, antes de que la historia tuviera siquiera un nombre. Hay una historia que comenzó hace aproximadamente 5000 años, en una tierra que hoy conocemos como el sur de Irak, donde dos ríos, el Tigris y el Éufrates, se entrelazan como los dedos de manos antiguas. Allí, en la planicie aluvial de Mesopotamia, nació la primera gran civilización urbana que el mundo conoce, Sumer. Y en el corazón de esa civilización, gobernando desde las murallas de la ciudad más poderosa de su época, vivió un rey que no era del todo mortal. Su nombre era Gilgamesh, y su historia no es solo la más antigua epopeya que conservamos. Es algo mucho más perturbador, es el primer grito humano de terror ante la muerte, registrado con manos que temblaban mientras presionaban la cuña en la arcilla húmeda. Un grito que cruzó 5 milenios para llegar hasta nosotros, casi intacto, casi sin perder su calor original. Los textos que narran su vida lo describen de una manera que desafía nuestra comprensión moderna. Dicen que su madre fue Ninsun, una diosa, una entidad Anunnaki de naturaleza divina. Dicen que su padre fue Lugalbanda, un rey mortal, un hombre de carne y hueso que gobernó Uruk antes que él. Y de esa unión imposible surgió algo que los propios escribas sumerios no sabían exactamente cómo clasificar. Un ser que era 2/3 Dios y 1/3 hombre. Esa proporción, 2/3 divinos, 1/3 humano, no era simplemente una metáfora poética de los antiguos. En el pensamiento sumerio, la naturaleza de un ser determinaba literalmente sus capacidades, sus límites y su destino. Ser 2/3. Anunnaki significaba poseer una fuerza sobrehumana capaz de doblar cedros de montaña, con las manos desnudas, una percepción agudizada que rozaba la visión divina y una presencia tan abrumadora que los propios dioses reconocían en él algo de su propia esencia. Pero ese tercio humano era como una grieta en una vasija de oro. Por más preciosa que fuera la vasija, la grieta seguía estando allí, silenciosa y paciente. ¿Qué significa, realmente, nacer con el peso de la eternidad en la sangre y al mismo tiempo con el reloj del tiempo grabado en cada célula? Imaginemos por un instante que puedes sentir, en algún lugar profundo dentro de ti, la certeza de que perteneces a algo mayor que esta vida, que hay en ti una chispa que reconoce lo eterno. Pero al mismo tiempo, cada mañana, te despiertas en un cuerpo que envejece, que duele, que un día simplemente se detendrá. Eso era Gilgamesh. Y antes de que muriera su compañero más querido, antes de que el dolor lo pusiera de rodillas en medio del desierto, el rey de Uruk vivió como si esa grieta no existiera. Construyó murallas que aún hoy asombran a los arqueólogos, gobernó con una energía desbordante que sus propios súbditos encontraban a veces imposible de soportar. Y se aventuró a hazañas que ningún mortal ordinario habría sobrevivido, porque en él ardían 2/3 de un fuego que los dioses mismos habían encendido. Los textos acadios y sumerios, que conforman lo que llamamos la epopeya de Gilgamesh, son en realidad un conjunto de tablillas que fueron compiladas y recopiladas durante siglos. La versión más completa que poseemos proviene de las bibliotecas del rey asirio Asurbanipal, en la ciudad de Nínive, y data de aproximadamente el siglo VII antes de nuestra era. Sin embargo, sus raíces son mucho más antiguas. Algunos poemas que inspiraron esa epopeya fueron escritos en sumerio durante el periodo conocido como la tercera dinastía de Ur, alrededor del año 2100 antes de nuestra era, y narran hechos que posiblemente se transmitieron oralmente durante siglos antes de ser fijados en arcilla. Esto quiere decir que la historia de Gilgamesh fue considerada tan importante, tan fundamental, que generación tras generación de escribas se tomó el trabajo de copiarla, traducirla y preservarla. No era un cuento de entretenimiento menor. Era para las culturas que lo conservaron algo parecido a lo que hoy llamaríamos un texto sagrado, una narración que respondía a las preguntas más profundas que el ser humano puede formularse. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Por qué morimos? Y aquí está la paradoja que nos ocupa esta noche, la que hace que el relato de este rey sea tan hipnótico incluso en nuestros tiempos. Gilgamesh poseía más naturaleza divina que humana. Si existiera una ecuación para medir la proximidad a la inmortalidad, él se encontraba a solo 1/3 de distancia. Y aún así, no fue suficiente. Ese tercio humano no era simplemente una fracción menor de su ser, sino el principio activo de su mortalidad, el código que ninguna herencia Anunnaki podía sobreescribir. ¿Por qué los dioses construyeron al ser humano con esa limitación incorporada? Fue un error de diseño, una decisión deliberada,
o algo más oscuro aún, una cadena invisible que los creadores tejieron en la misma estructura de la vida para asegurarse de que sus creaciones nunca pudieran alcanzarlos? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas y a lo largo de nuestro viaje esta noche iremos desenredando cada hilo de ese misterio con la paciencia y la calma que merece una historia de esta magnitud. Por ahora, lo que importa comprender es esto. Gilgamesh era extraordinario no solo por lo que tenía de divino, sino también, y quizás sobre todo, por lo que tenía de humano. Su grandeza como rey y héroe venía de sus 2/3 Anunnaki. Pero su búsqueda desesperada, su duelo inconsolable, su negativa a aceptar la muerte como destino irrevocable, todo eso nacía de su tercio mortal, el tercio que amaba, que sufría, que temía la oscuridad al final del camino. Y es precisamente ese tercio el que hace que su historia resuene en nosotros con tanta fuerza 5 milenios después. Porque aunque ninguno de nosotros tiene sangre Anunnaki en las venas, o al menos así nos han dicho, todos llevamos dentro esa misma fracción que tiembla ante lo inevitable. Todos tenemos, en algún lugar profundo, la certeza de que somos algo más que polvo y al mismo tiempo la certeza de que al polvo regresaremos. Gilgamesh fue el primero en gritar esa contradicción al universo. Y el universo, como siempre, respondió en silencio. Esta noche, juntos, escucharemos ese silencio y en él, quizás, encontremos algo que lleva miles de años esperando ser descubierto. Déjate llevar. Relaja los hombros, permite que la respiración se haga más lenta y profunda, y deja que la voz te guíe. El viaje apenas comienza, y tenemos mucho camino por recorrer juntos, desde las murallas de Uruk hasta los confines del mundo conocido, desde la gloria de un semidios hasta las lágrimas de un hombre que comprendió, demasiado tarde, lo que significaba ser mortal. Antes de que podamos comprender la naturaleza de Gilgamesh, antes de que podamos desentrañar por qué 2/3 de divinidad no fueron suficientes para salvarlo de la muerte, necesitamos descender más profundo. Necesitamos preguntarnos quiénes eran esos seres que portaban la esencia que corría por sus venas, esos arquitectos de lo sagrado que los sumerios conocían con un nombre que el tiempo ha vuelto casi mítico. Los Anunnaki. Permítete respirar despacio, deja que la mente se aquiete y viajemos juntos a ese territorio donde la cosmología, la genética y el mito se funden en algo que desafía cualquier categoría simple. En los textos sumerios más antiguos, los Anunnaki no son abstracciones filosóficas ni símbolos metafóricos. Son entidades concretas, con nombres propios, con jerarquías, con conflictos entre ellos, con decisiones que afectaban directamente el destino de la humanidad. La palabra misma, Anunnaki, ha sido interpretada de diversas maneras por los filólogos especializados en lenguas del antiguo Cercano Oriente. Una de las traducciones más aceptadas la descompone en sus raíces semánticas sumerias para llegar a algo parecido a los que del cielo a la tierra vinieron, o la simiente real del cielo. Dos interpretaciones distintas, pero ambas apuntan al mismo misterio. Estos seres tenían un origen que no era de este mundo, o al menos no era de este mundo tal como los humanos ordinarios lo habitaban. En la jerarquía cosmológica sumeria, los Anunnaki ocupaban el estrato más elevado del ser, por encima de los humanos, por encima de los espíritus menores, por encima incluso de muchos de los dioses secundarios. Eran los grandes decidores, los que se reunían en asamblea para determinar los destinos de ciudades, reyes y civilizaciones enteras. Las tablillas cuneiformes los describen deliberando, votando, discutiendo entre ellos con una intensidad que resulta sorprendentemente humana para ser dioses. Y esa humanidad en su comportamiento no es un detalle menor. Sugiere que la frontera entre lo divino y lo mortal no era tan absoluta como podríamos imaginar. Entre todos los Anunnaki, hay dos figuras que atraviesan prácticamente toda la mitología sumeria y acadia, con un peso especial. El primero es Anu, el dios del cielo, la máxima autoridad del panteón, cuyo nombre es en sí mismo la raíz de la palabra Anunnaki. El segundo es Enki, también conocido como Ea en la tradición acadia, el señor de las aguas dulces subterráneas, el maestro de la sabiduría, la magia y, esto es crucial, el arquitecto del ser humano. Es Enki quien, según los textos del mito conocido como Atrahasis, diseñó el proceso mediante el cual los seres humanos fueron creados. Y ese proceso no era místico ni incorpóreo, era descrito con una precisión que algunos investigadores contemporáneos encuentran perturbadora en su aparente literalidad. El mito de Atrahasis, uno de los textos mesopotámicos más fascinantes que conservamos, narra que los dioses menores, los Igigi, estaban agotados de realizar trabajos físicos para los Anunnaki, excavar canales, cultivar la tierra, construir templos.
Su rebelión forzó a Enki y a la diosa madre Ninhursag a encontrar una solución. La solución fue crear un ser que pudiera hacer ese trabajo en su lugar, el Lulu Amelu, el trabajador primitivo. Y el método descrito en el texto es lo que genera tanto asombro como debate. Enki mezcló arcilla, que en este contexto parece representar la materia biológica terrestre, con la esencia o la sangre de un dios sacrificado. El resultado fue el primer ser humano, portador de algo divino en su interior, pero fundamentalmente diferente de los Anunnaki que lo habían diseñado. ¿Qué era exactamente esa esencia divina que Enki incorporó al ser humano original? Los textos no utilizan un lenguaje que permita una sola interpretación. Algunos académicos hablan de una metáfora espiritual sobre la conciencia. Otros, especialmente quienes trabajan en la intersección entre la mitología antigua y las teorías de intervención genética ancestral, señalan que la terminología utilizada, términos que hacen referencia a sustancias físicas, a procesos que implican mezcla y transformación material, sugiere algo más concreto que una simple alegoría. Sea cual sea la interpretación que uno prefiera, el resultado narrativo es el mismo. El ser humano nació con una fracción de naturaleza divina Anunnaki, suficiente para diferenciarlo de los animales, pero insuficiente para hacerlo igual a sus creadores. Ahora bien, si el humano ordinario fue creado con una pequeña proporción de esencia Anunnaki, ¿qué ocurría cuando esa proporción se incrementaba? ¿Qué pasaba cuando un Anunnaki se unía directamente con una mujer humana? ¿O cuando una diosa concebía un hijo con un rey mortal? Los textos sumerios y acadios no evaden esta pregunta. Al contrario, la responden con una categoría específica que aparece repetidamente en la literatura del antiguo cercano oriente. Los héroes, los grandes reyes, los semidioses, seres de naturaleza mixta, con capacidades que excedían a las humanas ordinarias, pero que al mismo tiempo llevaban en su estructura más profunda la firma indeleble de la mortalidad. La Lista Real Sumeria, uno de los documentos históricos más extraordinarios de la antigüedad, registra los nombres y los reinados de los reyes sumerios, desde antes del diluvio hasta épocas históricamente verificables. Y lo que resulta llamativo es la forma en que los reinados van cambiando a lo largo del documento. Los reyes antediluvianos, aquellos que vivieron en el tiempo en que los Anunnaki aún interactuaban directamente con los humanos, gobernaron durante periodos de una extensión que desafía toda biología conocida. Miles y decenas de miles de años. Luego, después del diluvio, los reinados se acortan drásticamente, hasta llegar a duraciones que, aunque siguen siendo largas para estándares humanos, son al menos comprensibles. La implicación que los propios textos parecen sugerir es que, a medida que el linaje divino se fue diluyendo a través de las generaciones, también se fue diluyendo la longevidad. Gilgamesh aparece en esa lista. Aparece como el quinto rey de la primera dinastía de Uruk, después del diluvio, con un reinado atribuido de 126 años. Un número que, para la mente moderna, puede parecer legendario, pero que dentro del sistema de la Lista Real Sumeria representa ya una reducción significativa respecto a los milenios de sus predecesores, como si su composición, 2/3 divinos, 1/3 humano, produjera una longevidad mayor que la del común de los mortales, pero ya notablemente inferior a la de los Anunnaki puros. La matemática de la divinidad funcionaba con una lógica implacable, y aquí reside uno de los aspectos más inquietantes de toda esta tradición. Los Anunnaki no parecen haber diseñado al ser humano para que fuera inmortal. Según múltiples textos mesopotámicos, la inmortalidad era un atributo exclusivo de los dioses, una característica que los separaba fundamentalmente de sus creaciones. El destino de la muerte fue, desde el principio, una de las características definitorias del ser humano, no una consecuencia accidental, no el resultado de un pecado como en otras tradiciones, sino una especificación técnica incorporada deliberadamente en el diseño original. Lo cual significa que cuando Gilgamesh buscó la inmortalidad, no estaba intentando recuperar algo que le habían quitado. Estaba intentando violar el código fundamental de su propia naturaleza. Esa es la tensión que hace de su historia algo más que un relato heroico antiguo. Es la historia de un ser que por su extraordinaria proporción de herencia divina, se sentía con derecho a desafiar el límite que sus propios creadores habían establecido como absoluto. Y es también la historia de ese límite resistiendo con la paciencia infinita que solo tiene lo inevitable, hasta que la realidad se impone sobre incluso la voluntad más poderosa del mundo antiguo. Los Anunnaki construyeron la sangre real de Gilgamesh con sabiduría y con intención, pero también construyeron en ella, con la misma precisión, la grieta que ningún héroe podría cerrar jamás. Hay frases que, una vez escuchadas, no abandonan la mente con facilidad. Frases que se instalan en algún rincón silencioso del pensamiento y siguen resonando días, semanas, quizás años después. 2/3 Dios, 1/3 hombre. Esa descripción, grabada en tablillas de arcilla,
hace más de 1000 años. Es una de esas frases. No porque sea poéticamente bella, aunque lo es, sino porque plantea una pregunta que la mente moderna encuentra casi imposible de responder sin antes detenerse a respirar profundamente. ¿Cómo se mide la divinidad en fracciones? Para nosotros, criados en una cultura que tiende a ver lo divino como algo abstracto, intangible e inconmensurable, la idea de que alguien pudiera ser exactamente 2/3 Dios resulta extraña, casi incómoda. Pero para los escribas sumerios que dieron forma a la epopeya de Gilgamesh, esa proporción no era una licencia poética ni una hipérbole retórica. Era una declaración de naturaleza, tan precisa y funcional como podría serlo hoy la descripción del porcentaje de una aleación metálica. La naturaleza de un ser determinaba sus capacidades, su lugar en el cosmos y, crucialmente, su relación con la muerte. Y Gilgamesh tenía una naturaleza que no encajaba en ninguna categoría limpia. La línea de apertura de la epopeya, en su versión acadia estándar, lo proclama con una solemnidad que todavía estremece. El texto lo presenta como aquel que lo vio todo, que conoció los mares, que recorrió todos los caminos, que recibió sabiduría plena y que era 2/3 Dios y 1/3 hombre. Ese 2/3 no aparece como una descripción secundaria o incidental. Es el primer dato esencial que el narrador antiguo consideró necesario comunicar sobre el rey de Uruk, antes que su historia, antes que sus hazañas, antes incluso que su nombre completo, su proporción, su ecuación existencial. Pero, ¿qué significaba esa proporción en términos prácticos dentro del sistema de pensamiento mesopotámico? Para responder eso, necesitamos entender que los sumerios y sus sucesores acadios no separaban el cuerpo del alma de la misma manera en que lo hacen muchas tradiciones filosóficas occidentales posteriores. Para ellos, la naturaleza de un ser era una unidad integrada. Lo que eras espiritualmente determinaba lo que podías hacer físicamente y viceversa. La fuerza sobrehumana de Gilgamesh no era un atributo separado de su herencia divina. Era una expresión directa de ella, una manifestación corporal de lo que fluía en su sangre desde Ninsun, su madre divina. Los textos describen a Gilgamesh con un físico que excedía todo estándar humano conocido. Su belleza era descrita como perfecta, su cuerpo como una obra maestra de proporciones divinas, su fuerza como algo que ningún otro hombre podía igualar. Cuando la diosa Aruru lo creó, porque hay versiones del texto que sugieren que fue modelado directamente por manos divinas, lo hizo siguiendo el ideal de Anu, el dios supremo del cielo, lo cual significa que la forma física de Gilgamesh era en cierto sentido un eco de la forma divina, una aproximación mortal a un arquetipo que existía en una dimensión superior. Y sin embargo, ese cuerpo extraordinario envejecía, esa mente de percepción casi divina olvidaba, se confundía, se enamoraba, se desesperaba, porque el tercio humano no era simplemente una fracción menor que los 2/3 divinos podían ignorar o suprimir. Actuaba como un principio activo, como un agente que impregnaba la totalidad del ser con su lógica particular. No era que Gilgamesh fuera un dios con un pequeño defecto humano añadido al margen. Era, en su totalidad, un ser nuevo y único, en el que lo divino y lo mortal se habían fusionado de una manera que no podía deshacerse ni reorganizarse a voluntad. Existe una analogía que quizás ayude a comprender esto con más claridad. Pensemos en una sustancia química que resulta de combinar dos elementos en proporciones específicas. El resultado no es simplemente el elemento mayoritario con un poco del otro mezclado superficialmente. Es una nueva sustancia con propiedades propias, que no son exactamente las de ninguno de los componentes originales. Gilgamesh no era un Anunnaki con una pizca de humanidad añadida. Era una tercera categoría de existencia, gobernada por leyes que no eran completamente las de los dioses ni completamente las de los hombres. Y el problema era que nadie, ni siquiera los propios dioses, había establecido con claridad cuáles eran exactamente esas leyes para él. ¿Debía morir? Los dioses parecían asumir que sí. En ningún momento de la epopeya se sugiere que los Anunnaki consideraran a Gilgamesh como uno de los suyos en lo que respecta a la inmortalidad. Su herencia divina le otorgaba privilegios extraordinarios, una vida más larga que la de los mortales comunes, una fortaleza que rozaba lo sobrenatural, una conexión con lo sagrado que pocos seres en la tierra podían reclamar. Pero la inmortalidad propiamente dicha, esa permanencia absoluta que caracterizaba a los Anunnaki en su forma pura, permanecía al otro lado de un umbral que su tercio humano le impedía cruzar. Esto nos lleva a una de las preguntas más perturbadoras que plantea toda la tradición de Gilgamesh. ¿Era esa limitación un error o una decisión? Si los Anunnaki eran, como sugieren los textos,
seres de una inteligencia y un poder vastamente superiores a los humanos. Entonces la proporción de Gilgamesh no fue accidental. Ninsun eligió a Lugalbanda. O si no eligió, al menos los dioses supervisores de los destinos conocían de antemano qué resultaría de esa unión. Lo cual significa que Gilgamesh fue, desde su concepción, un ser diseñado para vivir en la frontera, suficientemente divino para ver más allá de los límites humanos ordinarios, suficientemente mortal para no poder cruzarlos. Algunos estudiosos de la literatura comparada del antiguo Cercano Oriente han señalado que esa posición fronteriza era precisamente el propósito de Gilgamesh dentro de la economía narrativa y cosmológica sumeria. Un rey que fuera completamente mortal no tendría la perspectiva necesaria para gobernar con la visión que los dioses requieren de sus representantes en la tierra. Pero un rey completamente divino no podría comprender la condición de los seres humanos que debe gobernar. La proporción 2/3 divinos, 1/3 humano, creaba el punto de equilibrio teórico perfecto entre la visión cósmica y la empatía terrenal. Era, en teoría, la fórmula del rey ideal. El problema es que la fórmula del rey ideal resultó ser también la fórmula del ser más atormentado, porque Gilgamesh tenía suficiente naturaleza divina para intuir lo que significaba la eternidad, para sentir en algún lugar de su ser la resonancia de algo que no muere, pero tenía suficiente naturaleza humana para saber, con una certeza que se fue volviendo más visceral con el tiempo, que esa eternidad no era suya. Era como poseer la memoria perfecta de un color que ya no puedes ver. Sabes exactamente lo que era. Puedes describirlo con una precisión que asombra, pero ya no tienes acceso a él. Esa es la tragedia que late en el corazón de la proporción imposible. No la de alguien que carece de algo que nunca tuvo, sino la de alguien que puede percibir con claridad lo que le falta precisamente porque una parte de él aún lo conoce. Los 2/3 divinos de Gilgamesh eran suficientes para mostrarle la inmortalidad desde muy cerca, para hacerle sentir su textura y su temperatura, para convencerlo de que debía ser alcanzable. Pero ese tercio humano, silencioso y paciente como siempre, sabía la verdad, y tarde o temprano, como siempre ocurre con la verdad, encontró la manera de hacerse escuchar. Cierra los ojos por un momento e imagina una llanura inmensa, plana hasta donde alcanza la vista, bañada por una luz dorada que no perdona sombras. El viento arrastra consigo polvo, fino, y el olor salobre de los canales de irrigación que serpentean entre campos de cebada y dátiles. A lo lejos, emergiendo de esa planicie con una autoridad que parece desafiar la horizontalidad misma del paisaje, se alzan murallas. Murallas de ladrillo cocido al sol, de un color entre ocre y terracota, tan largas que el ojo no puede abarcarlas de un extremo al otro. Eso era Uruk, y hace 5000 años era la ciudad más grande que el mundo había conocido jamás. Uruk no era simplemente una ciudad grande, era una declaración. Una afirmación en piedra y barro de que algo nuevo había llegado al mundo, algo que rompía con todo lo que había existido antes. Sus murallas, cuya longitud los textos antiguos cifran en 9,5 kilómetros, encerraban una superficie habitada por decenas de miles de personas en un tiempo en que la mayor parte de la humanidad vivía en aldeas de apenas unos centenares de individuos. Dentro de esas murallas había templos, palacios, talleres, mercados, canales internos, jardines. Había en suma lo que hoy reconoceríamos como una civilización urbana funcionando con una complejidad organizativa que asombra incluso a los arqueólogos modernos. La epopeya de Gilgamesh abre con una invitación explícita a contemplar esas murallas. El narrador antiguo le pide al lector, al oyente, que las observe, que examine sus cimientos, que inspeccione la calidad de sus ladrillos, que se maraville ante su construcción. No es un detalle secundario. El narrador está estableciendo que las murallas de Uruk son, en sí mismas, parte del legado de Gilgamesh, quizás su logro más duradero. Y hay algo profundamente conmovedor en ese gesto. El rey que no pudo conquistar la inmortalidad biológica, dejó en cambio una inmortalidad arquitectónica, una presencia física en el mundo que ha sobrevivido milenios. Los arqueólogos que trabajaron en el sitio de Uruk, conocido hoy como Warka, en el sur de Irak, comenzaron sus excavaciones sistemáticas a finales del siglo XIX y continuaron durante gran parte del siglo XX. Lo que encontraron bajo las capas de tierra y tiempo fue una secuencia de ocupación humana que se remontaba a aproximadamente el año 5000 antes de nuestra era, con un periodo de florecimiento extraordinario entre los años 3500 y 3000 antes de nuestra era que los arqueólogos llaman el período Uruk. Durante ese periodo, la ciudad alcanzó una escala y una complejidad que no tenía precedentes en ningún lugar del mundo conocido. La escritura cuneiforme, el sello cilíndrico, la rueda de alfarero, la organización burocrática a gran escala.
Muchos de los inventos que definieron la civilización como conceptos surgieron aquí, en esta ciudad que los textos asocian con el reinado de Gilgamesh. El corazón religioso y político de Uruk era el complejo sagrado conocido como Eana, que en sumerio significa Casa del Cielo. Era el recinto dedicado a Inanna, la gran diosa del amor y la guerra, la deidad tutelar de Uruk, y su magnificencia no tenía parangón en el mundo antiguo de su época. Las excavaciones han revelado templos construidos con una sofisticación arquitectónica sorprendente. Plataformas escalonadas que prefiguran las grandes sigurat posteriores, muros decorados con mosaicos de conos de terracota en patrones geométricos de una belleza austera, salones de proporciones que transmitían poder y sacralidad de manera simultánea. Estar en Eana no era simplemente visitar un edificio religioso, era entrar en un espacio diseñado específicamente para borrar la frontera entre lo humano y lo divino. Y esa ambición de borrar fronteras era perfectamente coherente con la naturaleza del rey que gobernaba la ciudad. Gilgamesh, el ser de proporción imposible, el hombre que era casi Dios, no podía sino construir una ciudad que reflejara esa misma tensión entre lo terrenal y lo celestial. Uruk era, en cierto sentido, la proyección exterior de su propia naturaleza interior, un espacio que aspiraba a lo divino con cada uno de sus monumentos, pero que al mismo tiempo estaba construido de barro, el material más humilde y más humano que existe, el mismo con el que los dioses habían modelado al ser humano en el principio de los tiempos. Pero Uruk no era solo un escenario de grandeza arquitectónica, era también el laboratorio donde se gestó algo que cambiaría la historia de la humanidad de manera irreversible: la escritura. Las tablillas más antiguas con inscripciones cuneiformes provienen de Uruk y datan de aproximadamente el año 3300 antes de nuestra era. Al principio no eran textos narrativos ni poéticos, eran registros administrativos, listas de productos, inventarios de ganado, cuentas de raciones de cerveza y cebada. El primer impulso de la escritura humana no fue poético sino burocrático, lo cual dice algo profundo sobre la naturaleza de la civilización urbana que Uruk encarnaba. Una ciudad de esa magnitud requería sistemas de registro, de control, de comunicación que la memoria oral ya no podía gestionar sola. Y sin embargo, esa misma escritura que nació para contar sacos de grano, acabaría siendo el vehículo que preservaría la historia de Gilgamesh a través de los milenios. Hay una ironía hermosa en eso. La herramienta administrativa que la civilización urukita inventó para gestionar su complejidad material fue eventualmente utilizada para registrar el grito más profundamente espiritual que esa misma civilización fue capaz de formular. Como si la escritura hubiera nacido para servir al cuerpo de la ciudad y hubiera terminado sirviendo al alma de su rey. Los textos describen a Gilgamesh como el constructor de las murallas de Uruk, y los arqueólogos han identificado en el registro estratigráfico del sitio evidencia de una gran fase constructiva que podría corresponder al periodo en que un rey histórico llamado Gilgamesh efectivamente gobernó la ciudad. Porque sí, detrás de la figura mítica y semidivina de la epopeya, la mayoría de los especialistas en historia del antiguo Cercano Oriente consideran que existió un rey real llamado Gilgamesh que gobernó Uruk aproximadamente entre el año 2700 y 2600 antes de nuestra era. Un hombre de carne y hueso cuyas hazañas fueron tan extraordinarias para los estándares de su tiempo que las generaciones siguientes fueron añadiendo capas de divinidad y maravilla a su memoria hasta transformarlo en el semidios que conocemos. Esa transformación de hombre histórico en figura mítica no es exclusiva de Gilgamesh, por supuesto. Ocurre en muchas tradiciones culturales del mundo antiguo, pero lo que la hace especialmente fascinante en su caso es la dirección del proceso. No empezó como un dios que descendió a la tierra, sino como un hombre que ascendió tan alto en la memoria colectiva que la única manera de explicar su grandeza fue añadir divinidad a su origen. Sus contemporáneos y las generaciones que los siguieron debieron preguntarse: ¿cómo pudo un solo hombre construir todo esto? ¿Cómo pudo gobernar con tanta fuerza, crear con tanta visión, sufrir con tanta intensidad? La respuesta que encontraron fue la misma que encontraron muchas culturas ante la grandeza incomprensible. Debía llevar en la sangre algo que no era completamente de este mundo. Uruk sigue existiendo hoy, aunque solo como un tel, un montículo artificial de capas arqueológicas acumuladas durante milenios, en medio del desierto del sur iraquí. Las murallas que Gilgamesh supuestamente construyó han desaparecido en su mayor parte, devueltas lentamente al polvo del que salieron. Pero la ciudad que fue, la primera gran ciudad del mundo, la proyección en piedra y barro de la naturaleza imposible de un rey que era casi eterno, sigue siendo en cierto sentido la más viva de todas las ciudades antiguas. Porque mientras sigamos contando su historia, mientras sigamos preguntándonos qué significaba vivir entre esas murallas bajo el reinado de un ser que rozaba lo divino, Uruk no habrá muerto del todo. Y quizás eso, más que cualquier arquitectura de piedra,
sea la única inmortalidad real que el tiempo está dispuesto a conceder. Hay momentos en la historia de la humanidad en que los dioses, según los textos antiguos, intervenían no para castigar ni para recompensar, sino para equilibrar, para corregir una asimetría que amenazaba con romper el orden del cosmos. Gilgamesh, en los primeros años de su reinado sobre Uruk, era precisamente ese tipo de desequilibrio. Su energía desbordante, su fuerza sobrehumana, su naturaleza de 2/3 divinos, sin ningún contrapeso que la moderara, lo convertían en una fuerza que aplastaba todo lo que encontraba a su paso. Los textos describen cómo los jóvenes de Uruk no tenían descanso de él, cómo las familias temían su presencia, cómo la ciudad que había construido con tanta grandeza gemía bajo el peso de su gobernante. Y fue entonces cuando los grandes Anunnaki escucharon el clamor de su pueblo y decidieron crear algo que el mundo nunca había visto. Un igual para Gilgamesh. La diosa Aruru, la misma que según algunos textos había dado forma a la humanidad en el principio de los tiempos, tomó arcilla en sus manos y la mezcló con la imagen que Anu llevaba en su mente. Pero esta vez no creó un ser de naturaleza mixta como Gilgamesh. Creó algo radicalmente opuesto. Creó a Enkidu, un ser hecho enteramente de tierra, completamente mortal, completamente humano en el sentido más profundo de la palabra. Si Gilgamesh era la aspiración de la carne hacia lo divino, Enkidu era la respuesta de lo divino a lo que significa ser completamente de este mundo. No tenía sangre Anunnaki en sus venas, era puro barro animado, y en esa pureza residía su poder particular. Enkidu no nació en una ciudad ni fue criado entre humanos. Los textos lo describen viviendo en las estepas, entre las manadas de animales salvajes, bebiendo en los mismos abrevaderos que los ciervos y las gacelas, ignorante del pan y de la cerveza, de las leyes y los ritos, de todo aquello que los sumerios consideraban los pilares de la civilización. Era el hombre primordial, el ser anterior a la cultura, una versión de lo humano que existía en su estado más elemental y más cercano a la tierra. Y era, según los textos, de una belleza y una fuerza que rivalizaban con las del propio Gilgamesh. Los dioses habían hecho su trabajo con precisión. Si querían crear un contrapeso para el rey de Uruk, tenían que crear algo que estuviera a su altura. El encuentro entre los dos seres fue precedido por una serie de eventos que los textos narran con una riqueza de detalle que todavía fascina a los estudiosos. Una prostituta sagrada del templo de Ishtar, llamada Shamhat, fue enviada a las estepas para civilizar a Enkidu, para introducirlo en el mundo humano a través de la intimidad y el conocimiento. Después de su encuentro con ella, Enkidu descubrió que los animales que habían sido sus compañeros ya no lo reconocían como uno de los suyos. Algo en él había cambiado, algo fundamental e irreversible. Había cruzado un umbral que no tenía retorno. Y al cruzarlo, Enkidu se convirtió en algo más complejo que el ser salvaje que había sido. Se convirtió en un hombre consciente de su propia humanidad. Cuando Gilgamesh y Enkidu se encontraron por primera vez en las calles de Uruk, el choque fue literal y violento. Lucharon como dos fuerzas de la naturaleza que finalmente se topan, sacudiendo los cimientos de los edificios a su alrededor, sin que ninguno pudiera doblar al otro. Y en ese punto de equilibrio perfecto, en ese momento en que dos fuerzas iguales y opuestas se reconocen mutuamente, nació algo que los textos describen con una intensidad emotiva extraordinaria. Una amistad tan profunda que cambió a ambos de maneras que ninguno podría haber anticipado. Gilgamesh encontró en Enkidu lo único que nunca había tenido: un igual. Alguien que podía mirarlo a los ojos sin someterse ni temer. Pero la función narrativa y cosmológica de Enkidu va mucho más allá de ser simplemente el compañero de aventuras del héroe. Enkidu era, en el diseño de los dioses, el espejo que Gilgamesh necesitaba para ver aquello que su naturaleza de 2/3 divinos le impedía ver con claridad. Porque Enkidu era completamente mortal, completamente vulnerable, completamente sujeto a las leyes de la existencia terrenal que el tercio humano de Gilgamesh reconocía, pero que sus 2/3 divinos tendían a ignorar o a tratar de superar. Estar junto a Enkidu era, para Gilgamesh, estar junto a su propia humanidad encarnada en otro cuerpo. Juntos realizaron hazañas que los textos narran con una energía vibrante. Viajaron al bosque de los cedros, ese territorio sagrado y peligroso que guardaba el monstruo Humbaba por mandato de los dioses. Mataron a Humbaba a pesar de las advertencias del propio dios Sol Shamash, cruzando una línea que los Anunnaki habían trazado como límite de lo permitido. Cuando la diosa Ishtar, ofendida por el rechazo de Gilgamesh, envió al toro celestial para destruir Uruk, los dos amigos lo abatieron juntos en una colaboración que mostraba la suma de sus naturalezas complementarias. La fuerza casi divina de Gilgamesh
y la intuición completamente terrenal de Enkidu formaban juntas algo más poderoso que cualquiera de los dos por separado. Y sin embargo, en cada una de esas victorias había una semilla de consecuencia que los textos van desarrollando con la paciencia de quien sabe a dónde conduce el camino. Los dioses observaban, calculaban, decidían. Matar a Umbaba había sido una transgresión. Matar al toro celestial había sido otra. Y los Anunnaki, reunidos en asamblea, determinaron que alguien tenía que pagar el precio de esas transgresiones. Alguien tenía que morir. La discusión entre los dioses sobre quién debía cargar con esa condena tiene una frialdad que estremece. No era personal, no era venganza en el sentido emocional humano. Era simplemente la restauración del equilibrio cósmico perturbado. La elección recayó sobre Enkidu, no sobre Gilgamesh, el de naturaleza divina mayoritaria, sino sobre el ser completamente mortal, el hecho enteramente de barro y tierra y humanidad. Y aquí, la epopeya nos ofrece una de sus verdades más oscuras. La mortalidad total de Enkidu no era solo su característica definitoria, era también, en el momento decisivo, su condena. Ser completamente humano significaba ser completamente sacrificable desde la perspectiva de los dioses, mientras que Gilgamesh, con sus 2/3 de sangre Anunnaki, poseía una protección implícita que incluso la asamblea de los dioses reconocía, aunque no la respetara del todo. Enkidu fue el espejo perfecto de Gilgamesh, precisamente porque mostró, en su destino, lo que el tercio humano del rey significaba en sus consecuencias más crudas. No era simplemente una fracción que limitaba su inmortalidad en abstracto. Era la parte de él que podía ser herida, la parte que podía perder a quien amaba, la parte que podía quedarse de rodillas en el polvo del desierto llorando sobre un cuerpo que ya no respiraba. Enkidu no murió solo. Cuando murió, murió también una parte de Gilgamesh que nunca volvería a ser la misma. La creación de Enkidu, por los dioses como contrapeso de Gilgamesh, es, en última instancia, uno de los gestos más reveladores de toda la cosmología sumeria. Los Anunnaki no crearon a Enkidu para destruir a Gilgamesh, sino para completarlo, para darle la experiencia que su naturaleza semidivina no podía generar por sí sola. La experiencia de la vulnerabilidad compartida, del amor que no puede protegerse a sí mismo, de la pérdida que ninguna fuerza en el mundo puede revertir. Y al dársela, le dieron también el único impulso capaz de lanzarlo hacia la búsqueda más imposible que un ser humano o semidivino haya emprendido jamás. Enkidu era el espejo, y cuando ese espejo se rompió, Gilgamesh vio por primera vez, con toda claridad, el rostro de lo que más temía. Existe un tipo de dolor que no llega de golpe. No es el dolor agudo del impacto, ese que enciende todos los sentidos en un instante y luego se disipa. Es el otro tipo, el que se instala lentamente, el que va ocupando espacio dentro del cuerpo como el agua que sube en una habitación cerrada, silenciosa y paciente, hasta que de repente te das cuenta de que ya no puedes respirar. Ese fue el dolor de Gilgamesh cuando Enkidu comenzó a morir. Y lo que hizo ese dolor en él fue algo que ni sus 2/3 de sangre divina pudieron contener ni redirigir. Despertó, por primera vez en su vida, el miedo. Enkidu no murió en combate, no cayó ante ningún enemigo humano, ni fue derrotado por ninguna fuerza que Gilgamesh hubiera podido enfrentar con su espada o su fuerza descomunal. Murió de enfermedad, consumido desde adentro por una dolencia que los textos describen como el castigo de los dioses por la muerte del toro celestial y de Umbaba. Durante 12 días, según la epopeya, Enkidu yació en su lecho debilitándose, mientras Gilgamesh permanecía a su lado observando algo que su naturaleza semidivina no estaba equipada para procesar: la desintegración lenta e irreversible de un cuerpo que había sido tan poderoso como el suyo. Los lamentos de Enkidu antes de morir son algunos de los pasajes más desgarradores de toda la literatura antigua. Maldijo a la prostituta sagrada Shamhat por haberlo civilizado, por haberlo sacado de las estepas donde vivía entre los animales. Porque si hubiera permanecido en ese estado salvaje, quizás los dioses no habrían fijado en él su mirada. Pero luego el dios Shamash le habló desde el cielo y le hizo ver todo lo que esa civilización le había dado. La amistad de Gilgamesh, los banquetes, los honores, las experiencias que ningún animal de la estepa podría haber conocido. Y Enkidu, en ese momento de lucidez final, retiró su maldición y la transformó en bendición. Era completamente humano hasta en eso, capaz de cambiar de perspectiva ante la inminencia de la muerte. Cuando Enkidu finalmente dejó de respirar, Gilgamesh no lloró de inmediato. Los textos describen primero una negación, una incapacidad de comprender lo que estaba viendo. El rey de Uruk, el ser de naturaleza casi divina que había derrotado monstruos y desafiado a los dioses, se quedó inmóvil frente al cuerpo de su amigo, como si esperara que la situación cambiara.
como si su propia voluntad pudiera revertir lo que había ocurrido. Esa negación inicial es profundamente reveladora. Sus 2/3 Anunnaki no tenían un protocolo para esto. No tenían una respuesta programada ante la pérdida irreversible, porque la pérdida irreversible no era parte de la experiencia divina. Luego vino el llanto, y el llanto de Gilgamesh, según los textos, no fue discreto ni contenido. Fue un rugido, una expresión de dolor tan total que los textos lo comparan con el aullido de una leona a la que le han arrebatado sus cachorros. Durante días, Gilgamesh se negó a alejarse del cuerpo de Enkidu. Lo llamaba por su nombre, lo examinaba, buscaba en su rostro alguna señal de vida que no llegaba. Hasta que, según la narración, un gusano cayó del cuerpo de su amigo. Y ese detalle brutal, esa imagen que el narrador antiguo incluyó con una crudeza deliberada, fue el momento en que la realidad se hizo completamente incontrovertible. Enkidu no dormía, Enkidu estaba muerto. Y fue en ese momento exacto cuando algo cambió en Gilgamesh de manera fundamental e irreversible. No fue simplemente el duelo por un amigo, por más profundo que ese duelo fuera. Fue el despertar de una comprensión que sus 2/3 divinos habían mantenido a distancia durante toda su vida. Él también moriría. No hoy, no mañana. Quizás no durante muchos años todavía. Pero el código estaba escrito en su tercio humano, con una permanencia que ninguna herencia Anunnaki podía borrar. Lo que le había ocurrido a Enkidu, ese ser completamente mortal que los dioses habían creado de barro puro, también le ocurriría a él. Solo era cuestión de tiempo. Esa comprensión, que para cualquier ser humano ordinario es simplemente parte de la condición normal de la existencia, fue para Gilgamesh una revelación traumática de proporciones cósmicas. Porque él no era cualquier ser humano ordinario. Durante toda su vida había operado desde la perspectiva implícita de alguien que siente, en algún lugar profundo, que las reglas ordinarias no se aplican completamente a él. Sus 2/3 Anunnaki le habían proporcionado no solo fuerza y visión excepcionales, sino también una especie de distancia psicológica respecto a las limitaciones de la condición mortal. No era que Gilgamesh no supiera intelectualmente que los humanos morían. Es que nunca lo había sentido como algo que le concerniera de manera personal e inevitable. El duelo lo transformó en algo diferente. Los textos describen a un Gilgamesh que abandona las vestimentas reales, que se cubre con pieles de animales, que deja crecer el cabello sin cortar. Es una transformación simbólica de una riqueza extraordinaria. El rey civilizador, el constructor de murallas, el gobernante de la ciudad más grande del mundo conocido, regresa visualmente al estado salvaje que Enkidu había representado antes de ser civilizado. Como si, al perder a su espejo de barro, Gilgamesh intentara convertirse en ese espejo él mismo. Como si la única manera de seguir estando cerca de Enkidu fuera parecerse a lo que Enkidu había sido en su origen. Pero hay otra dimensión en esa transformación que merece ser contemplada con calma. Al despojarse de las marcas de la civilización y de la realeza, Gilgamesh estaba también despojándose, simbólicamente, de las marcas de su divinidad. Las pieles de animales, el cabello sin cortar, el abandono de los palacios y los templos. Todo eso lo acercaba a la tierra, a lo elemental, a lo completamente mortal. Era como si el tercio humano de su ser hubiera tomado el control en el momento del dolor extremo, desplazando temporalmente a los 2/3 divinos que habían dominado su existencia hasta entonces. El duelo lo había humanizado de una manera que ninguna experiencia anterior había logrado. Y de ese estado de humanización extrema, de ese contacto brutal con la realidad de la mortalidad, nació la decisión que definiría el resto de su historia: buscar la inmortalidad. No como una curiosidad filosófica, no como una ambición de poder, sino como una respuesta visceral y desesperada al terror que había despertado en él la muerte de Enkidu. Gilgamesh no quería vivir para siempre por vanidad o por deseo de poder ilimitado. Quería vivir para siempre porque había visto lo que significaba no hacerlo. Había visto el cuerpo de su amigo más querido convertirse en algo que ya no respondía a su nombre, y esa imagen no lo abandonaría jamás. Hay algo que los textos no dicen explícitamente, pero que resuena entre sus líneas con una claridad perturbadora. Los dioses sabían que esto pasaría. Cuando crearon a Enkidu como contrapeso de Gilgamesh, cuando lo hicieron completamente mortal y completamente vulnerable, sabían que la muerte de Enkidu sería el evento que lanzaría al rey de Uruk hacia su búsqueda imposible. Y sabían también, con esa certeza fría que los textos atribuyen a los Anunnaki cuando deliberan sobre los destinos humanos, que esa búsqueda estaba condenada al fracaso desde el principio, porque la inmortalidad no era un secreto que pudiera encontrarse al final de un camino suficientemente largo. Era una condición que había sido negada deliberadamente a los seres de naturaleza mixta, sin importar cuánta sangre divina llevaran en las venas.
Pero Gilgamesh no lo sabía aún, o quizás lo sabía y no podía importarle menos. Porque cuando el miedo se apodera de un ser con 2/3 de voluntad divina, el resultado no es la parálisis ni la resignación, es la marcha. Es ponerse en camino hacia el horizonte más lejano que la mente puede imaginar, con la certeza irracional pero irresistible de que en algún lugar de ese horizonte existe una respuesta. El duelo por Enkidu fue el nacimiento del héroe en su forma más pura y más desesperada. Y los dioses, observando desde sus esferas celestiales, esperaron con la paciencia infinita de quienes ya conocen el final de la historia. Hay viajes que el cuerpo emprende, pero que en realidad pertenecen al alma. Desplazamientos físicos a través de territorios reales, con polvo en las sandalias y hambre en el estómago, que son al mismo tiempo travesías interiores hacia regiones de la conciencia que no tienen nombre en ningún mapa. El viaje de Gilgamesh hacia los confines del mundo conocido para encontrar a Utnapishtim, el único mortal al que los dioses habían concedido la inmortalidad, era exactamente ese tipo de viaje. No era simplemente una expedición geográfica, era el movimiento de un ser que intentaba cruzar, paso a paso y kilómetro a kilómetro, la frontera entre lo que era y lo que desesperadamente quería ser. Cuando Gilgamesh abandonó Uruk, envuelto en pieles de animales, con el duelo por Enkidu todavía fresco como una herida abierta, no tenía un mapa. No tenía tampoco, en el sentido estricto, un destino verificable. Lo que tenía era un nombre y una dirección aproximada. Utnapishtim, el que sobrevivió al diluvio, el que los dioses hicieron inmortal, vivía en algún lugar más allá de las montañas Mashu, más allá del mar de las aguas de la muerte, en la desembocadura de los ríos donde el tiempo funcionaba con reglas diferentes. Para cualquier ser completamente mortal, esa información habría sido suficiente para detenerse antes de empezar. Para Gilgamesh, con sus 2/3 de sangre Anunnaki ardiendo en las venas, era simplemente el punto de partida. Las montañas Mashu son el primer obstáculo mayor que la epopeya describe, y su descripción es una de las imágenes más poderosas de todo el texto. Eran las montañas guardianas del sol, los pilares gemelos que sostenían el cielo y cuyas raíces llegaban hasta el inframundo. En sus cumbres tocaban la bóveda celeste y en sus bases tocaban el mundo de los muertos, de manera que atravesarlas significaba pasar por el espacio intermedio entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo divino. Estaban custodiadas por los hombres escorpión, seres de naturaleza mixta cuya sola presencia hacía temblar a los dioses menores y cuyo aspecto era tan aterrador que ningún ser mortal podía sostenerles la mirada. Cuando Gilgamesh llegó ante los hombres escorpión, estos lo miraron y reconocieron en él algo inusual. Vieron su naturaleza dual, con una claridad que pocos seres en la tierra podían igualar. 2/3 de él era como los grandes Anunnaki que ellos servían, pero 1/3 pertenecía a la carne mortal. Esa percepción los desconcertó. No era un dios, no podían simplemente dejarlo pasar. No era tampoco un mortal ordinario, no podían simplemente rechazarlo. Era la categoría intermedia que desafiaba sus protocolos. El ser fronterizo que no encajaba en ninguna de las casillas que su función de guardianes tenía previstas. Y fue precisamente esa ambigüedad la que le abrió el paso. Su herencia Anunnaki fue suficiente para que los guardianes del umbral no se atrevieran a detenerlo del todo. Lo que encontró al otro lado de las montañas Mashu fue el camino del sol, el túnel de oscuridad total que el astro recorre cada noche antes de renacer en el oriente. Los textos describen este pasaje con una economía de palabras que resulta más aterradora que cualquier descripción elaborada. 12 dobles horas de oscuridad absoluta, sin un destello de luz, sin ninguna orientación posible, avanzando únicamente por la dirección que la desesperación le marcaba. Durante esas 12 dobles horas, Gilgamesh corrió, no caminó, corrió, como si la velocidad pudiera protegerlo de la oscuridad que lo rodeaba, como si detenerse significara perderse para siempre en ese espacio que no pertenecía ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Salió al otro lado cuando la 12ª doble hora aún no había concluido, emergiendo a un jardín de una belleza que los textos intentan capturar con imágenes de joyas y metales preciosos. Un jardín donde los árboles daban frutos de cornalina y sus ramas colgaban cargadas de lapislázuli. Era el jardín del borde del mundo, el punto donde la tierra conocida terminaba y comenzaba algo que no tenía nombre. Y allí, en ese umbral entre lo real y lo que está más allá de lo real, Gilgamesh se detuvo por primera vez en su huida desesperada y miró a su alrededor. Había llegado a un lugar al que ningún mortal había llegado antes, y aún así, lo que buscaba seguía estando más lejos.
El camino hacia Utnapishtim lo llevó después hasta la tabernera Siduri, que vivía en ese borde del mundo, junto al mar primordial. La escena con Siduri es uno de los momentos más humanamente conmovedores de toda la epopeya, porque Siduri le ofrece a Gilgamesh algo que él no está en condiciones de aceptar: la sabiduría de la resignación. Le dice, con una gentileza que no minimiza la dureza del mensaje, que cuando los dioses crearon a la humanidad, le asignaron la muerte como destino y guardaron la vida eterna para sí mismos. Le dice que disfrute de cada día, que coma, beba, ame, tome de la mano a los hijos y haga feliz a la esposa. Es, en esencia, el primer manifiesto escrito del arte de vivir en el presente que conocemos. Gilgamesh escucha a Siduri, pero no puede seguir su consejo. No porque no comprenda su sabiduría, sus 2/3 de naturaleza Anunnaki le permiten ver perfectamente la verdad de lo que ella dice, sino porque su tercio humano, en este momento de su vida, es un tercio herido, asustado y enloquecido por el duelo. El dolor por Enkidu no es un argumento filosófico que pueda ser refutado por otro argumento filosófico. Es una realidad visceral que solo podría calmarse en la mente de Gilgamesh, con la certeza de que la muerte no es el final definitivo. Siduri señala la dirección del barquero Urshanabi, el único que puede cruzar las aguas de la muerte, y Gilgamesh se pone en marcha de nuevo. Las aguas de la muerte son, en la geografía cosmológica sumeria, el límite más absoluto entre el mundo de los vivos y el territorio donde existía Utnapishtim. No podían tocarse con ninguna parte del cuerpo. El contacto con ellas significaba la muerte instantánea para cualquier ser mortal. El cruce se realizaba utilizando largas pértigas para empujar la barca sin que las manos rozaran el agua, y el número de pértigas necesarias para llegar a la otra orilla era exactamente 300. Hay en ese detalle numérico algo que habla del sistema de pensamiento mesopotámico. Incluso el paso entre la vida y la muerte estaba regulado, contado, sujeto a una aritmética precisa que reflejaba el orden cósmico que los Anunnaki habían establecido. Cuando Utnapishtim vio acercarse la barca con Gilgamesh a bordo, lo reconoció desde la distancia como algo inusual. Los textos dicen que lo vio y se preguntó por qué alguien con esa apariencia, con esa presencia que mezclaba lo divino y lo mortal de manera tan visible, había llegado hasta allí. La misma pregunta que los hombres escorpión se habían formulado ante las montañas Mashu. La misma perplejidad ante el ser fronterizo, el que no encajaba en las categorías establecidas por el orden cósmico. Gilgamesh había atravesado todos los límites físicos del mundo conocido. Había cruzado las montañas del fin del mundo, el túnel de la oscuridad, el jardín de las joyas, el mar de las aguas mortales. Su herencia divina lo había llevado hasta allí con una tenacidad que rozaba lo sobrehumano, porque en buena parte lo era. Pero la pregunta que Utnapishtim le haría al llegar, la respuesta que le daría sobre la naturaleza de la inmortalidad, no era la que Gilgamesh esperaba escuchar. Y ninguna proporción de sangre Anunnaki, por generosa que fuera, podía haberlo preparado para ella. Imagina llegar al final de un camino que ningún ser vivo había recorrido antes. Imagina haber cruzado montañas que tocan el cielo y cuyas raíces llegan al inframundo, haber corrido durante 12 dobles horas por una oscuridad tan total que ni siquiera la memoria de la luz podía sostenerte, haber navegado por aguas cuyo contacto significaba la muerte, y haber llegado, finalmente, a una orilla que no aparece en ningún mapa porque está más allá del límite de lo que los mapas pueden representar. Imagina todo eso, y luego imagina que el hombre que te recibe al otro lado no te saluda como un héroe. Te mira con una mezcla de asombro y tristeza, como quien ve llegar a alguien que ha viajado muy lejos para recibir una noticia que no querrá escuchar. Utnapishtim era el único ser humano en toda la historia del mundo al que los dioses habían concedido la inmortalidad. No era un dios, no tenía sangre Anunnaki en sus venas como Gilgamesh. Era un hombre completamente mortal al que el destino y la intervención del dios Enki habían colocado en el centro del evento más catastrófico que la humanidad había sobrevivido: el diluvio, la inundación que los dioses habían enviado para destruir a la especie que ellos mismos habían creado, hartos, según los textos, del ruido y la multiplicación descontrolada de los seres humanos. Utnapishtim había construido una embarcación, había salvado a su familia y a los animales, y cuando las aguas retrocedieron, los dioses reunidos en asamblea habían deliberado sobre qué hacer con este hombre que había sobrevivido a lo que debía ser el fin de todo. La decisión había sido única e irrepetible: la inmortalidad como recompensa por la supervivencia y la obediencia. Pero incluso en ese momento, según los textos, no todos los dioses estuvieron de acuerdo. El dios Enlil, que había sido el principal impulsor del diluvio, estaba furioso al ver que alguien había sobrevivido.
Fue Enki quien intercedió, quien convenció a la asamblea de que Utnapishtim merecía su lugar en la eternidad. Y así, con esa tensión entre los propios Anunnaki como telón de fondo, el único humano inmortal del mundo recibió su don extraordinario y fue enviado a vivir en la desembocadura de los ríos. En ese lugar, fuera del tiempo y del espacio ordinario, donde Gilgamesh lo encontró 5 milenios de historia después. Lo primero que Utnapishtim le dijo a Gilgamesh, cuando el rey de Uruk le expuso su búsqueda, no fue una bienvenida ni una revelación. Fue una pregunta que actuaba como espejo. ¿Por qué tus mejillas están consumidas, tu rostro hundido, tu corazón miserable y tu aspecto agotado? ¿Por qué el dolor lleva tanto tiempo instalado en tu interior? Era la pregunta de alguien que había vivido suficiente tiempo para reconocer en otro ser el agotamiento que produce luchar contra lo inevitable. Gilgamesh respondió con todo el peso de su duelo, con la historia de Enkidu, con el terror que lo había puesto en camino. Y Utnapishtim escuchó con la paciencia de quien ya no tiene prisa para nada, porque el tiempo para él era una dimensión diferente a la que Gilgamesh conocía. La respuesta de Utnapishtim fue de una claridad que dolía como una luz demasiado intensa en una habitación que ha estado a oscuras mucho tiempo. Le dijo que no existe nada permanente, que la inundación de un río dura un instante, que la mariposa flota un momento entre la oruga y la muerte y que los rostros de los hombres no duran más que un instante. Los Anunnaki, le explicó, cuando distribuyeron los destinos entre los seres del mundo, asignaron la muerte a la humanidad y retuvieron la vida en sus propias manos. Ese reparto no fue un accidente, no fue un olvido, no fue una injusticia que pudiera ser rectificada mediante la valentía o la determinación. Fue una decisión arquitectónica del orden cósmico, tan fundamental como la separación entre el cielo y la tierra o la distinción entre el agua dulce y el agua salada. Pero Gilgamesh no podía detenerse allí. Sus 2/3 de sangre divina, esa herencia Anunnaki que lo había llevado hasta el fin del mundo, no le permitían aceptar una respuesta filosófica como respuesta definitiva. Le preguntó a Utnapishtim directamente, ¿cómo fue que tú, siendo completamente mortal, sin ninguna gota de sangre divina en las venas, sin ninguna proporción de naturaleza Anunnaki que te protegiera, obtuviste lo que yo, siendo 2/3 Dios, no puedo alcanzar? Era la pregunta más aguda de toda la epopeya, y tocaba la contradicción más profunda que el sistema cosmológico sumerio contenía. Si la inmortalidad era un atributo exclusivamente divino, ¿cómo había llegado a un hombre de barro puro antes que al semidios más poderoso de la historia? Y entonces, Utnapishtim contó la historia del diluvio. La narró con todos sus detalles. La advertencia secreta de Enki transmitida a través de las paredes de una caña, las medidas exactas de la embarcación que debía construirse, los días que duró la inundación, el cuervo y la paloma que envió a buscar tierra firme, el momento en que la barca encalló en la cima de una montaña y las aguas comenzaron a bajar. Era una historia que tenía ecos perturbadores con relatos que aparecerían siglos después en otras tradiciones culturales del mundo antiguo, como si el mismo evento fundacional hubiera dejado su huella en la memoria colectiva de múltiples civilizaciones de maneras distintas pero reconocibles. Lo que el relato de Utnapishtim reveló, en su estructura más profunda, era algo que debió golpear a Gilgamesh con la fuerza de una revelación que no quería tener. La inmortalidad de Utnapishtim no había sido ganada, no había sido el resultado de una virtud especial ni de una naturaleza superior. Había sido otorgada, había sido una decisión de los dioses, tomada en circunstancias absolutamente excepcionales, en respuesta a un evento que no tenía precedente en la historia del mundo y que no volvería a ocurrir. No existía un camino que Gilgamesh pudiera recorrer, una hazaña que pudiera completar, un sacrificio que pudiera hacer para obtener lo mismo, porque la inmortalidad de Utnapishtim no era el resultado de un proceso replicable, era la consecuencia de una gracia divina única, irrepetible por definición. Y aquí está el núcleo del secreto que los dioses no querían compartir, la verdad que hace de la epopeya de Gilgamesh algo más que un relato heroico antiguo. La inmortalidad no tenía que ver con la cantidad de sangre divina que un ser llevara en las venas. No era una cuestión de proporción, ni de herencia genética, ni de naturaleza espiritual. Era una prerrogativa exclusiva de los Anunnaki que ellos podían conceder o negar a cualquier ser, incluidos los de su propia estirpe, según su voluntad soberana. Ni siquiera la herencia directa de la sangre Anunnaki garantizaba la inmortalidad, si los dioses no añadían su decreto explícito. Gilgamesh podría haber sido 100% Anunnaki en su composición y seguiría siendo mortal mientras los dioses no decidieran lo contrario. Utnapishtim, sin embargo, no se limitó a cerrar la puerta con esa revelación, como si sintiera compasión por ese ser de naturaleza imposible que había llegado hasta el fin del mundo empujado por un dolor demasiado grande. Le ofreció a Gilgamesh
una prueba. Una prueba que parecía simple y que era, en realidad, la trampa más perfecta que la condición mortal podía tender: permanecer despierto durante 6 días y 7 noches. Si Gilgamesh podía vencer al sueño, quizás los dioses reconsiderarían su destino. Era una prueba que en apariencia medía la voluntad, pero que en realidad medía algo mucho más específico. ¿Cuánto de su tercio humano podía ser suprimido por sus 2 tercios divinos cuando se trataba de la necesidad más básica del cuerpo mortal? La respuesta llegó casi de inmediato y fue demoledora en su sencillez. Gilgamesh, el rey de 2 tercios divinos que había cruzado el fin del mundo, se quedó dormido en el instante mismo en que Utnapishtim terminó de formular la prueba. El sueño, esa pequeña muerte cotidiana que los textos mesopotámicos consideraban el hermano menor de la muerte verdadera, se apoderó de él sin resistencia apreciable. Y mientras dormía, la esposa de Utnapishtim fue horneando un pan cada día para registrar cuánto tiempo llevaba el gran héroe vencido por la necesidad más humana que existe. Cuando Gilgamesh despertó confundido después de 7 días, los panes rancios eran la prueba irrefutable de su derrota. El tercio humano había hablado, una vez más, con una autoridad que ninguna proporción de divinidad podía silenciar. Hay momentos en la historia de un ser en que el universo parece ceder, como si la determinación acumulada durante un viaje imposible hubiera finalmente doblado alguna ley invisible que gobernaba el orden de las cosas. Gilgamesh había fallado la prueba del sueño. Había sido derrotado por la necesidad más elemental del cuerpo mortal en el instante mismo en que intentaba demostrar que podía superarla. Pero Utnapishtim, quizás movido por esa compasión que solo puede sentir quien ha vivido tanto tiempo que ya no recuerda exactamente cómo se siente el dolor humano, decidió darle algo antes de enviarlo de regreso al mundo de los vivos. No la inmortalidad. Eso estaba fuera de su alcance y del de cualquier decreto que no viniera de la asamblea completa de los Anunnaki. Pero sí un secreto. Un secreto vegetal escondido en el fondo del océano primordial que podía ofrecer, si no la vida eterna, al menos algo que se le aproximaba peligrosamente. La planta tenía un nombre que los textos traducen aproximadamente como el anciano se vuelve joven o el viejo rejuvenece. No era la inmortalidad en sentido estricto. No detenía el tiempo ni convertía a quien la consumía en un ser imperecedero al nivel de los Anunnaki, pero renovaba la juventud, revertía el envejecimiento, devolvía al cuerpo algo de la vitalidad que el tiempo le había ido quitando. Para un ser completamente mortal, habría sido un regalo extraordinario. Para Gilgamesh, con su naturaleza de 2 tercios divinos que ya le otorgaba una longevidad excepcional, esa planta podría haber representado algo que rozaba la eternidad práctica. Un ciclo de renovación que se repetía indefinidamente, postergando la muerte no para siempre, pero sí más allá de cualquier horizonte visible. La ubicación de la planta era, por supuesto, tan imposible como todo lo demás en este viaje. Crecía en el fondo del Apsu, el océano de agua dulce subterránea que en la cosmología sumeria existía bajo la tierra firme, el mismo dominio que gobernaba el dios Enki, el arquitecto del ser humano. Para llegar a ella, Gilgamesh tuvo que atar piedras pesadas a sus pies para hundirse hasta el fondo, en una inversión perfecta de todo instinto de supervivencia. El ser que durante todo su viaje había buscado la vida tenía que sumergirse voluntariamente hacia la oscuridad y la presión del abismo para encontrarla. Hay en ese gesto una paradoja hermosa y oscura a la vez. Para alcanzar lo que se parece más a la vida, primero hay que descender hacia lo que se parece más a la muerte. Sus manos encontraron la planta en el fondo. Los textos dicen que era espinosa, que le cortó las palmas mientras la arrancaba del lecho del Apsu. Incluso en ese momento final de aparente victoria, el universo le recordaba que obtener algo del dominio de los dioses tenía un costo físico, una sangre que derramar, una marca que quedaba en el cuerpo como testimonio del cruce de un límite que no debía cruzarse. Pero Gilgamesh la sostuvo con firmeza y ascendió de nuevo hacia la superficie, hacia la luz, hacia el aire, con la planta de la eterna juventud apretada contra el pecho como si fuera la cosa más preciosa que sus manos habían tocado en toda su vida. Y lo era. Subió a la barca donde lo esperaba el barquero Ur-Shanabi y proclamó su hallazgo con una alegría que los textos describen con una energía que contrasta vivamente con el agotamiento y el duelo que habían dominado los capítulos anteriores de su historia. Anunció que llevaría la planta de regreso a Uruk, que la daría primero a los ancianos de la ciudad para que la probaran, para verificar su poder antes de consumirla él mismo. Era un gesto que revelaba, de manera inesperada, algo del rey que había sido antes de que el dolor lo transformara. El gobernante que pensaba en su pueblo, que quería compartir el descubrimiento antes de reservarlo para sí mismo. Sus 2 tercios divinos le habían dado la capacidad de obtener la planta. Pero ese tercio humano era el que pensaba en los ancianos de Uruk. El viaje de regreso fue largo.
Los textos comprimen esa travesía en pocas líneas, como si el narrador antiguo supiera que lo que importaba no era el trayecto sino el destino. Y en algún punto de ese camino de regreso, cuando ya la distancia desde el fin del mundo hasta Uruk se había reducido a algo manejable, Gilgamesh se detuvo junto a un estanque de agua fresca. El calor del viaje lo había agotado, y el agua lo llamaba con esa promesa simple y absoluta de alivio que solo puede ofrecer algo completamente natural. Se metió al estanque para bañarse, dejando la planta en la orilla, en la tierra firme, a pocos pasos de él. Y entonces, ocurrió. Ocurrió en el tiempo que tarda un parpadeo, en el intervalo entre un pensamiento y el siguiente, con la velocidad silenciosa que tienen las cosas inevitables, cuando finalmente se manifiestan. Una serpiente que habitaba en las profundidades del estanque sintió el aroma de la planta, emergió del agua y se la llevó. Mientras se deslizaba de regreso hacia las profundidades, la serpiente mudó su piel, como si el efecto de la planta se activara instantáneamente en su cuerpo, renovándola, rejuveneciéndola en el acto mismo del robo. Y Gilgamesh, de pie en el estanque, vio todo desde la distancia de unos pocos metros, con el agua hasta la cintura y las manos vacías y el corazón cayendo en un abismo que no tenía fondo. Se sentó en la orilla y lloró. Los textos lo describen con una sencillez devastadora. Se sentó y las lágrimas corrieron por sus mejillas. No había palabras para este momento. No había ningún gesto heroico que pudiera encuadrar lo que acababa de ocurrir. Había llegado al fin del mundo, había cruzado todos los límites del cosmos conocido, había sostenido en sus manos algo que ningún ser mortal había tocado antes, y lo había perdido en el instante de descuido más ordinario que existe, el descanso. La misma vulnerabilidad que lo había derrotado en la prueba del sueño, frente a Utnapishtim, lo había derrotado ahora de una manera diferente y más cruel. No era la debilidad del sueño esta vez, sino la necesidad aún más básica del cuerpo de refrescarse, de aliviar el calor, de detenerse un momento en el camino. La serpiente que robó la planta se convirtió, en ese instante, en uno de los símbolos más ricos y más comentados de toda la literatura antigua. Aparece en múltiples tradiciones culturales del mundo como el animal asociado a la renovación, precisamente porque muda su piel y parece nacer de nuevo. Pero en el contexto de la epopeya de Gilgamesh, ese simbolismo adquiere una dimensión adicional y más oscura. La serpiente es completamente animal, completamente instintiva, sin ninguna carga de conciencia, ni de nostalgia, ni de miedo existencial. Actuó por puro instinto olfativo. No buscaba la inmortalidad, simplemente respondió a un aroma. Y al hacerlo, obtuvo algo que el ser más cercano a la divinidad que el mundo mortal había producido había buscado con una desesperación titánica durante todo su viaje. Hay en esa ironía una crueldad que parece demasiado precisa para ser accidental, como si el cosmos hubiera diseñado deliberadamente ese momento para transmitir un mensaje que ninguna conversación filosófica con Utnapishtim había podido comunicar con suficiente claridad. La vida renovada, el don de la eterna juventud, no era para quienes lo buscaban con la mente encendida por el terror a la muerte. Era para los seres que vivían plenamente en el presente de su naturaleza, sin la conciencia que separa al ser humano del mundo natural y que es al mismo tiempo su mayor don y su más profunda condena. Gilgamesh miró el estanque donde la serpiente había desaparecido con su planta. Miró sus manos vacías y algo en él, quizás la última chispa de resistencia que sus 2/3 Anunnaki habían mantenido encendida durante todo el viaje, se apagó en ese momento con la quietud definitiva de una llama que se consume a sí misma hasta el final. No había más caminos que recorrer. No había más fronteras que cruzar. La inmortalidad no era un destino geográfico ni una sustancia que pudiera sostenerse entre los dedos. Era algo que los dioses habían decidido que él no tendría. Y esa decisión, grabada en el código de su tercio humano desde el principio de su existencia, había esperado con infinita paciencia a que él llegara exactamente hasta ese punto para hacerse completamente irrevocable. Hemos viajado muy lejos esta noche. Hemos seguido a Gilgamesh desde las murallas doradas de Uruk hasta el fondo del océano primordial, desde las cumbres de las montañas Mashu hasta la orilla donde una serpiente se llevó su última esperanza. Y ahora, en este punto de quietud que sigue a la gran tormenta de su historia, es momento de detenerse, de respirar despacio y formular la pregunta que ha estado latiendo en el centro de todo lo que hemos explorado juntos, la pregunta que convierte la epopeya de Gilgamesh en algo más que una historia antigua. ¿Por qué? ¿Por qué ese tercio humano fue suficiente para condenar a un ser de 2/3 divinos? ¿Qué contiene la mortalidad en su estructura más profunda que la divinidad no puede sobreescribir, por generosa que sea su proporción? Para responder esta pregunta con la profundidad que merece, necesitamos movernos entre dos territorios que en apariencia no tienen nada que ver entre sí, pero que, en el contexto de la historia de Gilgamesh, convergen de una manera que resulta casi inquietante:
El primero es el territorio de la biología contemporánea, con sus herramientas de genética molecular y su comprensión del envejecimiento celular. El segundo es el territorio de la cosmología sumeria, con su visión del ser humano como una creación diseñada con especificaciones deliberadas. Ambos territorios, separados por 5.000 años de historia del pensamiento humano, parecen estar describiendo el mismo fenómeno desde ángulos opuestos. Comencemos por lo que la biología moderna nos dice sobre el envejecimiento, porque su lógica ilumina de manera extraordinaria la paradoja de Gilgamesh. En el núcleo de cada célula de un organismo vivo existen estructuras llamadas telómeros, secuencias repetitivas de ADN que actúan como capuchones protectores en los extremos de los cromosomas, de manera similar a los extremos de plástico que protegen los cordones de los zapatos. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan un poco. Cuando se vuelven demasiado cortos, la célula ya no puede dividirse correctamente, entra en un estado de senescencia, deja de funcionar con normalidad y eventualmente muere. La acumulación de ese proceso en billones de células a lo largo del tiempo es, en términos muy simplificados, lo que llamamos envejecimiento. No es un accidente ni un fallo del sistema, es un mecanismo incorporado con una precisión que sugiere intención. Los investigadores que estudian la biología del envejecimiento tienen un término para este fenómeno: muerte programada. No en el sentido de que exista un reloj que en un momento determinado decide que el organismo debe morir, sino en el sentido de que el proceso de deterioro está codificado en la propia estructura del material genético desde el principio. El cuerpo no se deteriora a pesar de sus genes, se deteriora en parte a causa de ellos. La mortalidad no es una debilidad del sistema biológico, sino una característica de su diseño, y esa distinción, aparentemente técnica, tiene implicaciones filosóficas y cosmológicas enormes cuando la aplicamos al caso de Gilgamesh. Si los Anunnaki fueron, como sugieren los textos sumerios, los diseñadores o los modificadores de la especie humana, entonces la mortalidad que incorporaron en el ser humano no fue descuido ni limitación de su capacidad técnica. Fue una elección de ingeniería. El mito de Atrahasis, que exploramos en capítulos anteriores, describe explícitamente que la muerte fue asignada a los humanos como una característica específica de su naturaleza, diferenciándolos de sus creadores. No se habla de un límite que los dioses no pudieran superar. Se habla de una decisión que los dioses tomaron deliberadamente sobre lo que querían que fuera su creación. La mortalidad era la especificación técnica que definía la categoría del ser humano como diferente de la categoría Anunnaki. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando introduces material genético Anunnaki en esa ecuación? Aquí es donde el caso de Gilgamesh se vuelve fascinante desde una perspectiva que mezcla la mitología con los principios más básicos de la genética molecular. Si imaginamos, siguiendo la lógica de los propios textos sumerios, que la naturaleza de un ser es determinada por la composición de su esencia biológica o espiritual, entonces Gilgamesh portaba en su interior dos sistemas de programación fundamentalmente distintos y en muchos aspectos contradictorios. Sus dos tercios Anunnaki llevaban consigo los patrones de un ser diseñado para la eternidad, telómeros que no se acortaban, mecanismos de reparación celular de una eficiencia incomprensible para la biología humana ordinaria, una resistencia al deterioro que explicaría tanto su fuerza sobrehumana como su longevidad excepcional. Pero su tercio humano llevaba el código opuesto: la programación deliberada del límite, el reloj biológico que los Anunnaki habían insertado en la especie humana como sello definitorio de su naturaleza creada. Y aquí está la clave que hace de la proporción de Gilgamesh algo tan trágicamente insuficiente. En biología, cuando dos instrucciones contradictorias coexisten en el mismo sistema, el resultado no es la suma de ambas, ni el promedio. Depende de cuál de los dos patrones es dominante a nivel funcional para el proceso específico en cuestión. Para la fuerza, para la percepción, para la longevidad general, los dos tercios Anunnaki de Gilgamesh eran claramente dominantes, lo hacían excepcional en todos esos aspectos. Pero para la mortalidad fundamental, para esa característica específica que los Anunnaki habían codificado como absolutamente definitoria de la especie humana, el tercio mortal ejercía una dominancia que ninguna proporción de divinidad podía superar. No porque fuera más grande en cantidad, sino porque había sido diseñado para ser irresistible en esa función particular. Piénsalo de esta manera. Imagina un código de programación que contiene una instrucción marcada como irreversible. No importa cuántas otras instrucciones se añadan después, no importa cuántas veces se intente sobreescribir esa línea, el sistema la ejecutará. No porque sea la instrucción más frecuente ni la más elaborada, sino porque fue codificada con un nivel de prioridad que todas las demás instrucciones reconocen como superior en ese dominio específico. El tercio humano de Gilgamesh
era precisamente eso, una instrucción irreversible. Sus 2 tercios divinos podían hacer muchas cosas extraordinarias, podían extender sus capacidades y su vida más allá de todo estándar mortal ordinario, pero no podían tocar esa línea de código, no estaban autorizados a hacerlo. Los textos sumerios contienen una descripción que en este contexto adquiere una nueva dimensión. Cuando los dioses en el mito de Atrahasis debatieron cómo crear al ser humano, uno de los elementos clave fue el uso de la arcilla, la tierra, la materia elemental del mundo físico. Esa arcilla no era simplemente un símbolo poético de la humildad humana, era la representación del anclaje de la especie humana a la materia y por extensión al tiempo. Los Anunnaki, en su forma pura, no estaban hechos de arcilla, existían en una modalidad de ser que no estaba sujeta a la entropía de la materia física de la misma manera. Cuando ese componente de arcilla, de materia temporal, fue incorporado en la composición de Gilgamesh a través de su padre mortal Lugalbanda, no era simplemente una fracción cuantitativa de su ser, era la presencia del tiempo mismo en su estructura más profunda. Y el tiempo, a diferencia de la fuerza, o la sabiduría, o la visión, no se puede vencer con más tiempo. No se puede superar la temporalidad siendo más temporal. La única salida del tiempo es estar completamente fuera de él, en esa dimensión de existencia donde los Anunnaki en su forma pura habitaban y de la que Gilgamesh, por su tercio de arcilla y humanidad, estaba irrevocablemente excluido. Sus 2 tercios divinos lo ponían en el umbral de esa dimensión, lo suficientemente cerca para sentir su temperatura, lo suficientemente lejos para nunca poder entrar. Hay algo en todo esto que resuena con una profundidad que va más allá de la historia de Gilgamesh y toca algo universal en la condición de cualquier ser consciente. Todos nosotros, en alguna medida, somos Gilgamesh. Todos llevamos dentro la chispa de algo que reconoce lo eterno, alguna parte de nuestra conciencia que no puede aceptar completamente su propia finitud, que se resiste a la idea de que un día simplemente no estará. Y todos llevamos también el código irreversible de la mortalidad, esa instrucción que ninguna aspiración, ningún logro, ninguna búsqueda puede sobreescribir. La proporción es diferente para cada uno, y ninguno de nosotros tiene 2 tercios de sangre Anunnaki. Pero la tensión es la misma, y la resolución, como Gilgamesh descubrió al regresar a Uruk, con las manos vacías pero los ojos finalmente abiertos, no estaba en vencer a la muerte, estaba en aprender a vivir completamente dentro de ella. Gilgamesh regresó a Uruk, eso es lo que dicen los textos, con una sobriedad que en su sencillez contiene toda la complejidad del mundo. Regresó, no triunfante, no derrotado en el sentido ordinario de la palabra, sino transformado de una manera que ninguna victoria ni ninguna derrota habrían podido producir. Llegó a las mismas murallas que había construido, caminó por las mismas calles que había gobernado, vio los mismos templos, cuyas piedras conocía como se conocen las líneas de la propia mano. Y por primera vez en su vida, después de haber cruzado todos los límites del mundo conocido, en busca de algo que resultó no estar en ningún lugar geográfico, lo miró todo con ojos completamente distintos. Ojos que habían aprendido con el precio más alto que un ser puede pagar, a ver lo que siempre había estado allí. La epopeya cierra su círculo narrativo de una manera que los estudiosos de la literatura antigua consideran uno de los gestos estructurales más sofisticados de toda la producción literaria mesopotámica. El mismo narrador que al principio invitó al oyente a contemplar las murallas de Uruk, a examinar sus cimientos, a maravillarse ante la calidad de sus ladrillos, regresa al final al mismo punto de partida. Gilgamesh, al llegar, le dice al barquero Urshanabi, que lo ha acompañado en el regreso: sube a las murallas de Uruk, camina por ellas, examina los cimientos, toca los ladrillos. Ese es el legado. Esas murallas que permanecen cuando todo lo demás ha pasado. La inmortalidad que encontró no estaba en el fondo del Apsu, ni en el decreto de ningún dios. Estaba en lo que sus manos habían construido para que otros la tocaran después de que él se fuera. Hay una sabiduría en ese final que trasciende la narrativa heroica convencional. Los héroes de otras tradiciones antiguas suelen terminar sus historias en apoteosis, ascendiendo a los cielos, transformándose en constelaciones, siendo recibidos en el banquete de los dioses. Gilgamesh termina mirando ladrillos. Ladrillos bien cocidos, de una calidad que el narrador enfatiza con orgullo, pero ladrillos al fin. Materia, barro transformado por el fuego en algo más duradero que el barro, pero fundamentalmente de la misma sustancia. La misma arcilla de la que estaba hecho ese tercio humano que lo había condenado a la mortalidad, era también el material con el que había construido su única inmortalidad real. Hay en esa simetría algo que parece demasiado perfecto para ser accidental. Pero el legado de Gilgamesh va mucho más allá de las murallas físicas de Uruk, que en algún momento de los milenios siguientes se deshicieron en el polvo del que habían salido.
su legado más profundo y más duradero, es precisamente el texto que hemos estado explorando juntos esta noche. La epopeya misma. El hecho de que alguien, en algún momento de la historia temprana de Mesopotamia, considerara importante fijar en arcilla la historia de este rey, de sus hazañas, de su amistad con Enkidu, de su duelo desgarrador, de su viaje imposible y de su regreso con las manos vacías, pero la conciencia llena. Ese hecho es en sí mismo una forma de inmortalidad que ninguna planta del fondo del Apsu podría haber garantizado con mayor seguridad. La epopeya de Gilgamesh fue copiada, traducida y recopiada durante más de 2000 años en el mundo antiguo. Existió en versiones sumerias, acadias, hititas, urrianas. Viajó desde Mesopotamia hasta Anatolia, desde las costas del Mediterráneo hasta las montañas del Cáucaso. Fue leída en palacios y en templos, enseñada en las escuelas de escribas como modelo de excelencia literaria, consultada como fuente de sabiduría sobre la condición humana. Y luego, con la caída de las últimas civilizaciones cuneiformes en los primeros siglos de nuestra era, desapareció. Se hundió bajo la tierra, literal y metafóricamente, enterrada en los tels del desierto mesopotámico durante casi 2 milenios, hasta que los arqueólogos del siglo XIX comenzaron a excavar las bibliotecas de Nínive y encontraron, entre miles de fragmentos de tablillas, los pedazos de una historia que el mundo había olvidado, pero que no había dejado de existir. El momento en que el asiriólogo británico George Smith, en el año 1872, identificó y leyó el fragmento de la tablilla 11 de la epopeya, el que narra el diluvio, fue uno de esos instantes raros en la historia de la arqueología, en que el pasado más remoto se hace de repente presente con una intensidad casi insoportable. Smith, según los relatos de sus contemporáneos, estaba tan emocionado que comenzó a caminar en círculos por la habitación y a desabrocharse la ropa sin darse cuenta. Había descubierto que la historia del diluvio no era exclusiva de la tradición bíblica. Era un relato que existía en una versión mesopotámica más antigua, grabada en arcilla siglos antes de que los textos del Génesis tomaran su forma definitiva. El mundo académico de su época recibió esa noticia con una mezcla de fascinación y perplejidad que todavía no se ha disuelto completamente. Y así, Gilgamesh regresó, no de su viaje al fin del mundo, sino a la conciencia de la humanidad, como si hubiera esperado pacientemente bajo la tierra durante el tiempo necesario para que el mundo estuviera listo para escuchar su historia de nuevo. Ese regreso es, en sí mismo, una forma de inmortalidad que ningún texto sagrado de ninguna tradición había prometido. No la vida eterna del individuo, sino la permanencia de la historia en la memoria colectiva de la especie. Gilgamesh no vive para siempre en ningún sentido biológico, pero tampoco ha muerto del todo mientras sigamos pronunciando su nombre. Mientras sigamos preguntándonos qué significaba ser 2/3 Dios y sentir el peso de ese tercio de barro que arrastraba la mirada hacia la tierra. Lo que hace la historia de Gilgamesh verdaderamente inmortal no es su componente divino, sino precisamente su componente humano. Sus 2/3, Anunnaki, le dieron las hazañas, la fuerza, la visión que lo convirtieron en héroe. Pero es su tercio mortal el que nos hace reconocernos en él después de 5000 años. Es el duelo por Enkidu, no la batalla contra Umbaba. Es el miedo en el estanque, cuando la serpiente se llevó la planta, no la travesía de las montañas Mashu. Es el regreso a Uruk con las manos vacías y los ojos abiertos, no el descenso al Apsu. La divinidad produce admiración y asombro. La humanidad produce reconocimiento. Y el reconocimiento es el puente que permite que una historia cruce los milenios sin perder su calor. Hay una última reflexión que esta historia nos deja, y es quizás la más importante de todas las que hemos explorado juntos esta noche. Gilgamesh pasó la mayor parte de su vida intentando escapar de su tercio humano, intentando elevarse por encima de él, intentando que sus 2/3 divinos le permitieran trascender la condición que ese tercio de barro le imponía. Y fracasó. Fracasó de todas las maneras posibles, en todos los territorios posibles, frente a todos los seres posibles. Pero en ese fracaso creó algo que ningún éxito habría podido crear. Una historia sobre lo que significa ser humano que todavía, 5 milenios después, nadie ha contado mejor. Quizás esa sea la respuesta final al misterio de la proporción imposible. Los Anunnaki no cometieron un error de diseño cuando pusieron ese tercio de mortalidad en Gilgamesh. No fue una limitación ni una crueldad gratuita. Fue con toda la intención que los textos atribuyen a esos seres de sabiduría infinita, el ingrediente sin el cual la historia de Gilgamesh no habría tenido ningún significado. Sin la mortalidad no habría habido duelo. Sin el duelo no habría habido búsqueda. Sin la búsqueda no habría habido fracaso. Y sin el fracaso no habría habido la única victoria que el universo estaba dispuesto a conceder:
la de un ser que miró la muerte directamente a los ojos, la reconoció como su destino irrevocable, y decidió construir murallas de todos modos. Así que esta noche, mientras el sueño comienza a posarse suavemente sobre tus párpados, mientras la respiración se hace más lenta y el mundo exterior se aleja poco a poco, lleva contigo esta imagen: un rey de naturaleza imposible, parado sobre las murallas de su ciudad en la última luz del atardecer, pasando los dedos sobre la superficie de un ladrillo bien cocido. No encontró la inmortalidad que buscaba, pero encontró algo que quizás valía más: la comprensión de que vivir plenamente en lo que eres, incluyendo todo lo que te limita y todo lo que te duele, es la única forma de eternidad que este mundo, en su sabiduría antigua y silenciosa, tiene para ofrecer. Descansa ahora.